Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en De Fogón en Fogón y también en Info 24 y también para la Asociación de la Prensa a un actor uruguayo que ahora ejerce como director teatral, es Horacio Camandule. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Un gusto estar en comunicación contigo. Un placer realmente. Muchas gracias por el contacto. Con Horacio Camandure estuvimos en enero del año pasado con motivo de la obra de María Dodera, Último Encuentro, donde tanto él como Franco Rila fueron nominados a los Florencios como mejor actor. Después de la pandemia, había pila de nominaciones y estaba nominado a pila de cosas. Y había dirigido Domingo en el Recreo con Pablo Isasmendi, había co-dirigido y también está ahí sí nos ganamos, ganó mejor elenco, mejor y la dirección, la revelación. Y Carlos Di Biesti, que es el autor de la obra, ganó como autor hispanoamericano. O Así sea que que ahora repiten el trío con esta nueva obra que acaban de estrenar en el Teatro Victoria. exactamente, es la tercera obra que dirigimos, que actuamos o llevamos, que estrenamos en realidad de Carlos Di Biesti. La primera actuamos yo actuaba con Pablo, nos dirigió Marcel Sauchik. La segunda la co-dirigimos con Pablo. Y la tercera es un monólogo que tengo el placer de dirigirlo. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, mais la vie... Qué genial, qué genial. Mm, Che, Horacio, ¿cómo armaron este encuentro con Di Biesti? ¿Desde cuánto se conoce? Porque creo que esta obra inclusive está armada para ustedes, ¿no? sí, sí. Bueno, con Divesti nos conocimos después del estreno de Gigante. En Buenos Aires se estrenó en el Bafisi, fue la función apertura de la película, y eso le dio un carácter bastante relevante a nivel de Festival de Buenos Aires. Después tuvo un muy buen estreno comercial. Y Di Biesti es un cinéfilo, es actor, trabaja en el Teatro San Martín y es escritor también. Y bueno, entonces se comunicó conmigo por las redes sociales a ver si que iba a venir a Montevideo, que quería hacerme una nota. Y bueno, esa nota se transformó en una charla larga ahí en el Solís, en la explanada del Solís. Me acuerdo que hace un viento yo le digo, che, ¿no querés ir a casa? Tomamos unos mates, ¿en serio? Me dice, bueno, está. Entonces esa nota se transformó en una charla, cosa de 4 o 5 horas, y ahí nos quedamos como amigos, él fascinado con Montevideo, con la vida cultural que tenemos, con el teatro, y bueno, empezó a venir más frecuentemente, y en una me manda un monólogo para hacer, que, que estuvimos ensayando, yo estuve yendo a Buenos Aires, en una de esas idas nos encontramos con Pablo Isasmendi en la calle Corrientes, justo porque él estaba en un curso de teatro, y ahí nos conocimos los tres. Entonces, empezó esa amistad, digamos, el cruzado para acá. Al final, ese monólogo no lo estrenamos, porque vino la crisis aquella que en Buenos Aires, cada vez que salías te recargaban el 25% de la tarjeta, y en fin, cambiaron mucho las situaciones de producción, y no rendía tanto que yo fuera a Buenos Aires. Hice toda una investigación por el barrio La Boca, estuvo muy lindo el proceso, pero no daba para el estreno, no daba no nos dio en realidad. Bueno,
En fin, quedó ahí, ganas de hacer algo y nos manda Polvo en el Vendaval y la actuamos con Pablo Isasmendi. Más adelante nos manda Domingo en el Recreo y ahí armamos toda la producción para estrenarla acá con actores de acá. Y ahora este año el estreno de El Hombre en Suspenso. Y ahí se fue armando esa especie de triada de, bueno, él escribe, nosotros dirigimos o actuamos, estamos ahí en ese lindo trabajo, que la ventaja que tiene que él venga para acá es más, ahora después te cuento cómo surgió El Hombre en Suspenso. Este, Nos da la posibilidad de ir, después que tenemos el texto y empezamos a ensayar y vemos el proceso de ensayo, el proceso creativo, nos da la posibilidad de ir cambiando algunas cosas, de ver la necesidad del espectáculo también, porque a veces la obra te está pidiendo algo que, bueno, de repente en el texto inicial no tiene, y eso es una gran ventaja porque él lo toma, reescribe, nos manda, probamos, está buenísimo eso. Qué bárbaro esto, ¿no? De trabajar esta integración cultural entre las dos orillas, qué piola, ¿no? Y que tenga continuidad. Sí, totalmente. Y vos sabés que, bueno, te cuento cómo surgió El Hombre en Suspenso. En una de las venidas de acá de Carlitos se queda en la casa de Pablo, y están leyendo las noticias y resulta que sale libre una persona que hacía 40 años que estaba preso, un estadounidense. Y bueno, le preguntan ahí si se siente contento con la libertad y él no sabe qué responder, no sabe bien lo que es la libertad, porque aparte fue por un crimen que él cometió, que no cometió, y el gobierno le da la libertad y le da un subsidio. Y bueno, es bien de ficciones, entonces le dice, mira, Carlos, está bueno para escribir algo sobre esto. Entonces él escribe la vida del personaje, El Hombre en Suspenso, y le agrega la infancia, que le agregamos que vivía en un reformatorio, la mamá lo había abandonado, y entonces el gobierno le paga un subsidio y él elige un viaje a la Antártida. Entonces la obra El Hombre en Suspenso se ubica en un barco, encontramos al personaje contando la historia y cuenta su infancia, su adolescencia y su adultez que pasó de su vida en instituciones, ¿no? Y a pesar de ser un drama, nosotros lo fuimos con la dinámica de trabajo, lo fuimos dándole ternura, humor, precisión en algunos momentos, bueno, y apoyado sobre todo en el lenguaje corporal. Y en el Teatro Victoria, que hace de barco, porque teníamos que resolver el tema del barco, y bueno, se llegó como a una resolución artística que todo el teatro iba a ser el barco. Y funciona perfecto, la gente entiende el código. Yo al principio tenía dudas, bueno, ¿cómo iba a ser para entrar? Bueno, llamamos como si en el hall se convierte en un lugar de espera del barco, después la entrada en una manga y el sonido de barco, y bueno, y el teatro que tiene esa herradura hermosa, una cúpula genial, que yo también quería como ese diálogo con el edificio, con el actor. Entonces surgieron esas lindas resoluciones técnicas artísticas que no, a mí me tienen maravillado el resultado. Contame quiénes fueron el equipo ahí de trabajo en la iluminación, en la escenografía. Bueno, mirá, primero que nada, Eve Valla es la parte corporal. Había un momento que yo necesitaba que Pablo se moviera de distinta manera, no convencional, que él compone y descompone personajes porque a medida que va contando lo que le pasó, compone ese personaje que le pasó. Entonces no está siempre en una postura, en la postura del mismo personaje contando la historia, sino que cuando va a contar la historia se transforma en otro personaje. Pero además está en un barco, entonces quería darle ese equilibrio que tiene mental, digamos, de alguna manera, pero también corporal porque está en un barco que se está meciendo. Entonces, y en determinado momento yo algo que tuviera algo que ver con una música que se repite todo el tiempo, en distintas versiones, y que bueno, que él de alguna manera sueñe que esté bailando, de alguna manera un sueño, él canta también. Entonces
Hace un año y medio conozco a Eve Valla, que fue bailarina del San Martín y ahora está radicada acá. Del 2020 se vino en la plena pandemia, se vino a Montevideo. Entonces le propuse el trabajo con estas palabras más o menos y ella lo bajó a tierra de una manera increíble. Ella es bailarina de contradanza y fue parte del elenco de San Martín. Y bueno, ahora pide que no está bailando, pues mamá hace tiempo, está dedicada a la fotografía, entonces quería mezclar esa expresión corporal con la fotografía también, entonces me empezó a trabajar en los dos rubros, digamos, de alguna manera. La multirrubro, le digo yo, porque también hicimos también algo de producción, bueno, en fin. Después Claudia Schiaffino es la ambientación escenográfica, la parte de resolución, que trabajó mucho con Juan Pablo Viera, que es el responsable del mundo lumínico, que teníamos que hacer no solamente que el barco se moviera, sino que distintos mundos que el personaje va contando se vayan transformando de la manera más sencilla y más estética posible, porque bueno, uno tenía unos proyectos divinos, pero el presupuesto manda, entonces tuvimos que resolver, pero bueno, se resolvió con luz y sonido maravillosamente. Y luego en el mundo sonoro está Nico Soto Díaz, que es un músico DJ, amigo, que yo le quería dar esa impronta también a los momentos, que sea, sí, un sonido de viento, de barco, de motores, pero también le quería dar una impronta de música. Hay una cajita musical que en determinado momento yo quería que se mixara con un sonido ya grabado y se mezclara con un relato. Entonces él solucionó todo eso en el estudio y realmente el resultado es muy lindo porque también desde el mundo sonoro logra transmitir lo que el texto dice. Y también tenés imágenes, tenés fotos, tenés algo de imagen sobre pantalla. Sí, sí. Bueno, en determinado momento yo quería necesitaba en realidad, como te decía, el proceso creativo necesitaba que apareciera la imagen. En el proyecto inicial yo me imaginaba primeros planos del protagonista, de Pablo, del personaje, haciendo cosas que del teatro a veces con el primerísimo primer plano no se puede hacer, que se vieran los ojos, que se vieran Eso no fue posible por la realización, por lo que te decía el presupuesto, pero en el proceso nos dimos cuenta que necesitaba el cine de alguna manera. Entonces le propuse al autor que, cuando él estaba en el reformatorio, un momento haya ido al cine, que fue la única película que él vio. Básicamente esa fueron las consignas que yo necesitaba. Pues este personaje vio una película en su vida. Eso también lo hace característico y no quiere ver otra película porque tiene miedo que la otra que vio se olvide. Entonces le da como mística. Y bueno, Carlos Liviesti me mandó un peliculón del año 1939, una película que se llama El Atalante, que elegimos una escena que tiene que ver con una música justo que están El Atalante es un barco, que están ahí dos músicos en un barco y es divina esa escena y bueno, de ahí la proyectamos. E hicimos una intervención en el hall donde, bueno, elegimos fragmentos de la película para pasarla por ahí. En el salón de espera aparece también la película. Sí, ahí está, Qué en el hall de bárbaro. espera, sí, sí. Qué novedoso todo, ¿eh? Qué bárbaro, qué inventiva, bárbaro, che. ¿Y Carlos Sí, sí, Divetti ya la por vio? suerte ¿Estuvo en el estreno? sí, sí, estuvo en el estreno, que no había pasado domingo en el recreo por el tema de la pandemia y que era salir era complicado venir, pero vino el estreno, vino un ensayo, ahí yo tenía mucho nervio, mucho nervio porque si bien habíamos hablado de la apuesta y de cosas, yo justo en enero había estado en Buenos Aires y mientras filmamos la película estaba con él. Tuve encuentros con él y estuvimos hablando mucho de la idea de puesta en escena que quería. Ya sabía que más o menos por dónde venía. Y el ensayo le encantó.
fue como una cosa increíble. Tuvimos un general con poca gente porque nosotros ensayábamos también de tarde, era un horario medio complicado, este, y le gustó mucho. Y el estreno, que sí, el estreno lleno, 120 personas, que es la capacidad de Victoria, bueno, todavía no sabíamos qué iba a suceder con el público, porque en la interna uno ya está enamorado del proyecto, lo defiende, todo, pero bueno, tal, la prueba de fuego es en el estreno. Entonces, empezó los 15 minutos, hay una parte que es como la intro de la obra, como yo le digo, el prefacio, digamos, este, que bueno, que no empieza la historia todavía, hay otras cosas, y hay otros mundos que se van dando, que todavía estamos en el barco por arrancar de alguna manera, por zarpar, y bueno, está, 15 minutos ahí, y bueno, después la se entró a saltar, se agarró de la historia, se fue metiendo y después fueron lo que me relataron eso, que al principio, bueno, que había un misterio de qué iba a pasar con todo esto, me lo siguen diciendo todavía, y, mm, y maravilloso, funciona maravillosamente. Bueno, debo confesarte que llego a vos y bajo la recomendación de Ernesto Lesque, el crítico de la Asociación de Críticos de Teatro, que me la recomendó muchísimo. Por lo tanto, inmediatamente dije, si Ernesto Lesque la recomienda, esta debe ser una de las buenas carteleras. Y esto está ¿qué día va en el Victoria? Bueno, ahora vamos los días domingos, los domingos de junio, a las 19:30 horas. Es una linda oportunidad, ahora que está medio frío. Bueno, ayer empezó acá el frío, Está así feo. como que se vino de golpe. Y bueno, es una linda oportunidad para verla así, los domingos a las 19:30. Y después, bueno, termina como esta primera temporada, digamos, y tenemos proyección de seguirla haciendo más ¿Hasta adelante. cuándo van a estar, Horacio, allí? Vamos a estar hasta el 18 de junio, o sea, por 3 domingos más, hasta el 18 de junio, y luego, sin duda, va a haber una segunda temporada. Cuestiones de la sala y programación de la sala hacen que nosotros bajemos ahora, pero vamos a seguir más adelante, sin duda. Ah, buenísimo. Che, Horacio, sé que estuviste en Buenos Aires y estabas filmando. Contame un poquito con quién te convocó a filmar como en Buenos Aires últimamente. Bueno, yo es la tercera película que tengo la suerte de que me convoquen. La primera fue con Juan Smith, la segunda con Ezequiel Radusky. Ya son estrenadas bastante bien, y ahora me convocan del equipo de Anaí Bernieri. Anaí Bernieri es una directora muy reconocida a nivel de festivales, hizo 5 películas muy, muy bien aceptadas, y me convocan para filmar una película en Buenos Aires. Siempre es una alegría ir a Buenos Aires, y bueno, de trabajar ahí. Y es una película protagonizada, le hace un plus, porque Anaí Bernieri, la directora, la admiro muchísimo. Con Mercedes Morán, una actriz que adoro, que acá también la quieren mucho. Y bueno, estuvimos ahí a principios de este año. Recibí el año chino en Buenos Aires, así que imaginan. Y divina la producción, me trataron precioso, me mimaron increíble. Y tuve los 5 días de rodaje que tuvo mi personaje. Estuve instalado ahí en Palermo, Hollywood, así que estuve increíblemente empezando un año maravilloso. ¿Y eso que Luego es me una vine acá película porque o una serie? es una película que lo más probable es que se estrene en noviembre. Ah, mira, Se llama Elena Sabe. Es Elena sabe. Elena Sabe. Es la historia bueno, Elena, que está encarnada por Mercedes Morán, que viene a la capital, digamos, porque un problema con su hija, y bueno, ella viene a buscar pruebas porque ella está segura que hubo un crimen. Entonces, bueno, es esa persistencia. Y mi personaje es un policía bueno, que entabla como una relación empática con ella, y bueno, hubo escenas
hermosas. Vamos a ver qué queda, porque uno en el cine, uno lo da, después vamos a ver qué pasa con la edición, pero muy contento con el trabajo, muy contento. Así que, digamos, el rol de vigilante en seguridad está como el físico rol, ¿no? Sí, 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 sí. Se va transformando. En el policía bueno, por momentos malos, bueno, está. En eso. Buenísimo. Che, Horacio, un gusto charlar contigo y bueno, espero difundir esto que muchos uruguayos y algunos de los que viajen a Montevideo no se pierdan esto los domingos a las 7:30 en Teatro Victoria, un teatro que está espectacular además ahora. Divino, divino. Y eso también lo quería resaltar, que el segundo protagonista es un monólogo, pero el segundo protagonista es el teatro. Hay un teatro hermoso que a mí cada vez que voy lo empiezo a mirar así, entonces cuidarlo, bueno, iluminarlo de una manera para que ciertas partes arquitectónicas se noten, que sea parte de la ambientación, y después toda la ambientación que hicimos fue muy cuidado pensando en que se vieran justamente ciertas partes del teatro. Eso es desde el principio del siglo XX o final del XIX, ¿no? Sí, fue construido en 1902 por ingleses, amigos de ingleses de la sociedad inglesa, que era en homenaje a la reina Victoria. La cúpula la trajeron directa y la colocaron ahí. Y bueno, tuvo mucha historia, porque después estuvo cerrado mucho tiempo, estuvo abandonado, y hace un tiempo, digamos 20 años, 25, lo tiene el Banco de Seguro del Estado, que lo remodeló, lo sacó para adelante, y lo estamos disfrutando ahora. O sea que lo regentea el Banco de Seguros, Es una comisión, una una comisión. comisión. O sea, el Ya. banco al principio como que lo remodeló, es como el auspiciante mayor, digamos, de alguna Bueno, está al manera. frente, ¿no? Y sí, está al frente. Y ahora hay una comisión que son actores que están administrándolo. Genial, genial. Horacio, de nuevo, entonces, un gusto, un abrazo y suerte, ¿no? Con esta temporada corta y esperamos la próxima. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.